La acupuntura es lo más conocido dentro de la tradición de la medicina china y hoy queremos saber cuáles son los beneficios que podemos obtener si acudimos a recibir este tipo de terapia. La acupuntura es la terapia más popular de la medicina tradicional china. Por medio de ella y con el uso de agujas se desbloquean los canales que se encuentren bloqueados y por los que el flujo de la energía no está siendo el correcto, causando malestar o dolor en alguna zona del cuerpo. Toda dolencia puede ser tratada por medio de la acupuntura, existiendo diferentes maneras de practicarla según la dolencia o zona que queramos tratar. Bueno, Pepe, ¿cada cuánto tiempo viene usted aquí? Normalmente, en principio, ahora cada 15 días. ¿Cómo surgió la idea de venir a un centro como este? Pues mía no precisamente. Fui arrastrado por mi mujer, que empezó y ella estaba muy contenta y dijo, porque yo era un poco... No terminaba de creerme esto, pero sinceramente después de los primeros resultados ya soy más creyente, vamos a llamarlo así. Bueno, Pepe, entonces, hablando de su dolencia, ¿usted nota que han mejorado a raíz de venir aquí? Sí. Sí, además precisamente por eso continúo, si no, como te he dicho antes, me ha costado trabajo arrancar. ¿Qué es lo que usted recibe aquí? ¿Recibe masaje, acupuntura? Acupuntura. ¿Duele la acupuntura porque es un poco llamativa? Sí, la verdad que cuando ves unas agujas tan grandes crees que te va a doler mucho y la primera sorpresa que te lleva es precisamente que no percibes. En el 90% o 99% nunca percibes ni el pinchazo. Siempre queda un resto de que, bueno, si te roza un medio sientes como un pequeño calambre, pero muy pequeñísimo calambre, pero por lo demás es verdad que yo era el primero que cuando veía las agujas tan grandes decía, eso tiene que darle el bicho. Antes de recibir sesiones de acupuntura se debe obtener un diagnóstico de medicina tradicional china, atendiendo a la lengua diagnosis y a la pulsología, por medio del cual los profesionales que lo estudian pueden decidir cuál es el mejor tipo de acupuntura para practicarla al paciente, que suele llegar siendo reacio a este tipo de terapia, pero que termina repitiendo, y es que la mejoría de su salud suele notarse desde la primera sesión. Pues bueno, ahora vamos a colocar, después de haber trazado un diagnóstico, como habíamos comentado anteriormente, ahora lo que vamos a hacer es colocar unas agujas en unas zonas específicas después de lo que hemos dilucidado. Pues hemos visto que lo que nuestro amigo Pepe presenta es lo que se denomina en medicina tradicional china un frío interno, un frío del chao inferior. Entonces, bueno, ahora con este tiempo es normal que la zona del chao medio o del chao inferior, esta zona de aquí, se resiente con los fríos, el frío ambiental unido a una alimentación quizá no totalmente adecuada, algo de lácteos, algo de comida fresca, sobre todo por la noche, pues nos puede causar un pequeño enfriamiento y todo ello pues, bueno, conlleva distintos tipos de sintomatología. Para intentar solventar ese problema, vamos a colocar agujas en los resonadores o en esos chiaos de los que hablábamos anteriormente, esos puntos, y vamos a aplicar moxibustión, que es una técnica que entra dentro de la acupuntura y consiste en la aplicación de calor, bien a través de las agujas o bien directamente sobre la piel, ¿vale? Entonces, para la acupuntura se utilizan unas agujas, casi siempre las medidas son entre 0,25, 0,30, nosotros utilizamos de 0,22, ¿vale? Que es una medida que se suele usar bastante en China. 0,22 milímetros, son agujas estériles de un solo uso, entonces se sacan de un blister y se utilizan para un paciente y luego se colocan en un contenedor de material desechable, ¿vale? Yo coloco las agujas, la aguja al ser maciza y ser tan finas no conllevan ningún tipo de riesgo de contagio ni nada así. Entonces se pueden manipular con las manos desnudas y demás. De hecho, antiguamente en China siempre y aún actualmente sigue habiendo clínicas donde se puntura a través de la ropa y nosotros seguimos manteniendo un poco ese principio, puesto que la acupuntura trabaja o se desarrolla gracias también al calor corporal. De manera que colocamos las agujas a veces, sí es verdad que hay que afinar muy bien con la palpación de dónde está exactamente el punto, pero una vez que ya
hemos acostumbrado un poco al tacto, no resulta tan complejo, ¿eh? Se dice que la aguja tiene que vibrar una vez que se pone. Es como que dice la medicina tradicional china, ¿no? Que el chi acoge a la aguja. Entonces esta vibra, y además, como en el caso del 9 de pulmón de Taiyuan, como está en un resonador en el cual justo debajo tenemos la arteria radial, pues aparte de vibrar, como observáis, tiene un poco de pulso. Hacemos una pequeña manipulación para tonificar la respuesta del chi. Y luego, pues bueno, en el caso de hoy, en el cual hay un enfriamiento y tenemos que aplicar calor, pues no lo vamos a hacer a través de la ropa. Vamos a hacerlo directamente sobre la piel. Una vez que ya tiene sus agujas colocadas, pasamos a aplicar la moxibustión. La moxibustión se basa en coger una planta, se suele hacer en el polvito de una planta, de la Artemisa vulgaris, que es una planta que se lleva utilizando pues igual, cientos de años en China, y que tiene la cualidad de alcanzar altas temperaturas. En este caso lo que queremos hacer con la Artemisa es permitir que el calor se meta en profundidad a esta zona del chao inferior. Entonces, pues bueno, generamos una activación de la circulación sanguínea y fortalecemos ese enfriamiento que hay, ¿vale? Colocamos la Artemisa en la aguja, ¿vale? Y le damos calor. Entonces, el calor va entrando a través de la aguja. Ahora nuestro amigo Pepe notará un poco de calor. Y cuando ya la Artemisa ha causado su efecto, pues ya se le retira. Y una vez que hemos terminado de aplicar la moxibustión, se le retendrían las agujas. En el caso de Pepe, como hay un enfriamiento y ese enfriamiento permite que la energía, o bueno, más bien no permite que la energía se mueva como debiese, entonces tenemos que retener la aguja unos 25 minutos aproximadamente, aún después de darle calor. Lo que solemos hacer siempre que hay un enfriamiento es que colocamos o bien ropita por encima, o bien la misma ropa del paciente, o incluso a veces le ponemos unas mantitas. Las agujas son totalmente flexibles, por lo tanto no suelen molestar ni nada. Es muy importante que la zona, sobre todo abdominal y demás, siempre quede bien cubierta, ¿eh? Para que ese frío no se cuele, porque las agujas, igual que tienen la peculiaridad de mover la energía, al tener un contacto con lo exterior y permitir que el calor profundice a través de la aguja, el frío haría exactamente igual. De manera que si colocamos una aguja en un enfriamiento y no tenemos cuidado de tapar bien al paciente y demás, y hay una tendencia al enfriamiento, el clima además es frío, pues la persona podría salir de la consulta con una sensación de frío que además terminaría siendo incluso algo pues, patológico, ¿no? Algo que sí que generaría pequeñas molestias al día siguiente, ¿no? Entonces la acupuntura suele ser
algo inocuo, pero siempre que haya una mala praxis, sea de lo que sea, pues sí que puede generar pequeños problemas, ¿eh?